Por enésima vez, Ciro Gómez convirtiendo una entrevista en un debate simplemente porque no le gusta lo que escucha del ministro Saldívar. Corre video. Lo que se ha declarado por Ricardo Monreal, que tienen previsto un recinto alterno. No sería la primera vez que se realizara la sesión y se aprobaran reformas muy importantes en un recinto alterno. Varias de las reformas, por ejemplo, más trascendentes del sexenio de Peña Nieto se aprobaron en el Centro de Convenciones de Banamex. En fin, creo que es un escenario que estamos viendo inédito, en donde un poder de los tres respecto al cual hay una propuesta de reforma que tiene la legitimidad constitucional y democrática, está opuesto a esa reforma de una manera pues muy tajante y no necesariamente acorde a derecho. Pero ¿por qué no, Arturo? ¿Qué han hecho los trabajadores del Poder Judicial? Y ahora vamos con los jueces. ¿Pero qué han hecho los trabajadores que no sea legal con esta suspensión de labores? Yo quiero primero separar a los trabajadores. Dijimos desde un principio que los trabajadores tienen garantizados todos sus derechos con la reforma. Y hasta donde entiendo, no ha habido un paro de labores ordenado o comandado por los trabajadores. El paro de labores fue decretado por los titulares, por los magistrados y por los jueces, y los trabajadores están sumados a eso. Perdón, Arturo, son dos cosas distintas. El lunes, hace 2 semanas, comenzó un paro de trabajadores. Pero fue parcial, no era el sindicato. Todo ha sido parcial, todo ha sido parcial. No, a ver, todo ha sido parcial. Ese paro de hace 2 semanas de un lunes fue muy minoritario los trabajadores del Poder Judicial. Incluso en ese mismo día, el líder del sindicato mayoritario salió a declarar que el sindicato no se sumaba al paro porque sus derechos estaban garantizados y ya habían tenido pláticas con los legisladores. Creo que eso hay que aclararlo. El miércoles siguiente... Perdón, nada más, punto número 1, trabajadores. Y las cosas siguen así, ¿eh? 2 semanas después, los empleados y trabajadores siguen en paro. El sindicato no se ha sumado. Antes de ir al paro de jueces y magistrados, los que son empleados, todos los que han parado en el Poder Judicial y no son ni jueces ni magistrados, están en la posición de hace 15 días. El sindicato está en la posición de hace 15 días y parecería, es imposible contarlos, que hoy hay mucho más empleados del Poder Judicial en paro de los que había hace 15 días. Esos son los empleados. A ver, no es posible que no estén en paro si los titulares del Poder Judicial están en paro. O sea, ¿cómo vas a trabajar en un tribunal si los magistrados y los jueces están en paro? Entonces, eso me parece que es lógico. El paro de los trabajadores sigue, el paro que decidieron de manera mayoritaria, con una votación dentro de los titulares muy amplia, este paro. Pero este paro, primero, es un paro que es contrario a derecho porque no pueden paralizar una función esencial del Estado. Eso es bien importante decirlo. Tienen paralizada la justicia desde entonces federal de manera indefinida. Y en segundo lugar, porque el Consejo de la Judicatura decretó por una votación de 4-3 que se le siga pagando a los titulares y a todos los trabajadores, aunque no estén trabajando. Esto creo que también hay que destacar. Que sí están trabajando. Vamos aquí ya con jueces y magistrados, sí están trabajando. A ver, están trabajando para lo que llaman casos urgentes. Y eso no es ni el 10% del trabajo del Poder Judicial Federal. Están en la misma condición que en la etapa más extrema de la pandemia, que duró muy poco, por cierto, y empezamos a trabajar muy pronto con mucho mayor nivel de trabajo que el que tiene ahorita el Poder Judicial. Es una falacia decir, estamos trabajando con casos urgentes, que además, urgentes según convenga, porque ahora es urgente admitir amparos en contra del proceso de reforma constitucional. Entonces, las cosas hay que decirlas con claridad, no usar eufemismos. Está paralizada la justicia federal casi en su totalidad. En teoría están abriendo para casos urgentes, pero esto no es ni el 10%, reitero, del trabajo del Poder Judicial Federal, y hay que decirlo con claridad, y esto aparentemente pues seguirá por un tiempo indefinido. Después, el cerrar los accesos a San Lázaro, me parece pues que es una medida de radicalización que, reitero, no va a lograr, desde mi punto de vista, parar la reforma, pero sí genera un ambiente de tensión que no sería el más muy al estilo López Obradorista, lo que hizo tantas veces el López Obradorismo en el PRD o luego en Morena. Son resistentes, también podemos decir que son las resistencias cívicas, saben que serán derrotados, saben que en una sede alterna se votará, pero es el estilo López Obradorista de protesta. Tú lo acabas de decir, lo vimos en el 2013 y en el 2014 en la aprobación de las que se llamaban reformas estructurales. Lo que yo quiero decir es que es un poder del Estado
resistiendo indebidamente, fuera de derecho, a una legítima reforma que nos puede gustar o no, que está realizando el Poder Revisor de la Constitución con el poder que recibió. En aquel entonces era un partido político oponiéndose, por ejemplo, a una reforma electoral. En el 2000, no recuerdo si fue en el 2013 o en el 2014. Es muy diferente un partido político a un poder del Estado, sobre todo una reforma que no hay un poder del Estado, aquí son trabajadores, son empleados. Que forman parte de un poder del Estado. Y sobre todo yo me quiero referir a los titulares, porque hablar de los trabajadores es distinto. Los titulares son los jueces, los magistrados o los ministros. Bueno, a ver, tenemos que... Están trabajando, no solamente están cobrando, sino están ya utilizando sus atribuciones para tratar de desbarrancar una reforma que desde su punto de vista les afecta. Esto también me parece estar en un fraude a la ley y a la Constitución, usando indebidamente las atribuciones. Pongo el caso de la jueza. Ministro, nada más un apunte, porque a estas suspensiones vino un juez administrativo, si entendimos muy bien, también el fin de semana, permitiendo que estas labores se dieran las legislativas. A suspender la suspensión. Un juez suspende y otro juez ampara. Sí. Pero de eso también se lo brincan en Palacio. Yo estoy hablando de las dos suspensiones y quiero llamar la atención sobre todo la suspensión que dio la jueza. Tanto lo técnico, la jueza de Morelos, como lo fáctico, la jueza de Morelos, como lo fáctico. Vamos primero a lo fáctico. Es una jueza claramente cercanísima a la ministra Piña, ahí están todas sus redes, sus fotos, sus elogios, sus loas. Y en segundo lugar, es una jueza también vinculada ideológicamente y activamente al movimiento panista de Xóchitl Gálvez. Ahí están también sus fotos, sus posicionamientos durante la campaña, Arturo, y después de la campaña. ¿Y eso qué? A ver, voy a... Es que con ese criterio, ¿qué pasa, por ejemplo, con la ministra Lenia Batres? Es que hay una descalificación sistemática. Si te tomaste una foto con Xóchitl Gálvez o con Norma Piña. No es una foto. Vean las redes sociales de la jueza, no es una foto, es un posicionamiento a favor de ese movimiento previo a la elección posterior. Entonces, ¿cuál independencia? No es raro que esa juez de repente resulta que de esta suspensión. Pero voy ahora a lo jurídico. A ver, perdón Arturo, que te interrumpa. ¿Cuál independencia? ¿Cuál independencia de la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres? ¿Cuál independencia con ese criterio? Y ella es ministra de la Suprema Corte de Justicia. Yo estoy hablando de la juez. Y yo de la ministra Lenia Batres. Estoy hablando de lo que tú consideras falta de independencia. Cuando la ministra Lenia Batres dicte o vote un tema que a usted les parezca que no es independiente, que se analice la situación. No es el caso. Yo no estoy descalificando a la jueza per se. Estoy haciendo una relación entre una jueza que ha establecido una vinculación política verbalizada claramente por ella y que después resulta que realiza un acto jurídicamente indebido. Que eso es, hay que juntar las dos cosas. Y aquí quiero decir lo siguiente, voy a lo técnico, a lo jurídico. En este acuerdo, la jueza dice que está impedida. Dice que tiene interés en el asunto y que conoce y es cercana a los jueces que promovieron el amparo. Y no obstante, como si se tratara de un acto en que estuviera en peligro la vida o la libertad, da la suspensión. Esto incluso podría dar lugar a una responsabilidad de tipo penal. Está resolviendo un asunto en donde dice que tiene un impedimento y está admitiendo un amparo contra reformas constitucionales que no procede y está otorgando una suspensión contra un proceso legislativo, suspensión que tampoco procede. Y que ahora está suspendida por otra, que fue un juez o el juez administrativo, un juez administrativo suspendió esa suspensión, permíteme el término para las personas que nos escuchan. Pero en eso estamos, en un uso que me parece faccioso de las atribuciones que están haciendo algunos titulares del Poder Judicial, y creo que esa no es la vía. Entiendo, pueden estar en contra, pueden protestar, todo lo que ustedes quieran, pero me parece que pretender que a través de amparos y suspensiones van a lograr que no se apruebe una reforma constitucional que tiene la mayoría calificada en el Congreso, no creo que se vaya a lograr, y creo que sí hay que señalar que se está haciendo un uso abusivo indebido de las facultades de ciertos jueces y juezas. Bueno, pues lo que sucedió es que nunca se le tomó en serio. Se dijo es electorera, se apostó a que Morena no iba a tener mayoría calificada y se empezaron a preocupar el 2 de junio. Esa es la verdad, no hay ninguna prisa. Esta reforma se ha socializado desde hace más de un año en medios académicos, en medios públicos, en medios políticos, y quienes hoy se dicen afectados nunca la tomaron en serio. Como siempre, interrumpiendo, dice que Obrador hizo eso en el 2013. Claro, se hizo, pero era un partido político, una ideología. Aquí el que está
metiendo las manos donde no debe es el Poder Judicial. Nunca criticó a la jueza Magaña de Morelos por meter ese amparo, ese freno, tomándose atribuciones que no le corresponden, juzgando una cosa que no ha sido hecha todavía. No sé si me estoy explicando, es como un juez culpándote o tomando medidas precautorias contra ti pensando que vas a cometer un delito cuando no se ha cometido. O sea, no puedes juzgar una cosa así, y es lo que está haciendo esta señorita, muy mal asesorada. Pero lo que me revienta es que los medios de comunicación no la critican como deberían, porque qué raro, ¿no? Que ya que mencionó el señor, se ve que sí tiene memoria Ciro, y dice que en el 2013 Morena impugnó y luchó y marchó contra la reforma energética. ¿Por qué no filosofa Ciro y medita y dice, ¿por qué ningún juez del Poder Judicial metió las manos al fuego por el movimiento de izquierda y dijo, vamos a frenar la discusión en San Lázaro para que el PRI y el PAN no entreguen el patrimonio, no rematen Pemex? No, nunca metieron las manos, dijeron todo es legal. Juntamos 3 millones de firmas para que se nos consultara si estábamos de acuerdo o no que entraran los extranjeros a la distribución y comercialización del petróleo, de la gasolina. No, dijeron que todo era legal. Entonces sí brinca. Y todavía este miserable compara a Lenia Batres. Lenia Batres no ha hecho nada en contra del pueblo y ha usado su ideología para decir que una cosa va o no va. Y este miserable ya la quiere meter en el saco. Entonces ya está debatiendo con Arturo Saldívar y no se vale, porque cuando Germán Martínez o Lili Tellez dicen barbaridades, tienen derecho a expresarse, pero dicen barbaridades contra el gobierno de la 4T, Ciro nunca los interrumpe, ni se enoja, ni hace aspavientos, ni rompe los papeles y les dice, no, estás equivocado. Entonces ese tipo de periodismo miserable, ¿no? Donde ahora sí, los empleados del Poder Judicial les dan toda la voz a los estudiantes universitarios de Derecho, les dan la voz, les dan las luces, les dan las cámaras, micrófono, pero a los de 132 que marcharon en contra de Peña Nieto, no los bajaban de vagos y de flojos, que no estaban haciendo nada por el país. Entonces, esa es la hipocresía de los medios de comunicación. Por eso se molesta Arturo Saldívar y dice, esto se está tomando atribuciones que no le corresponden a la jueza, y ahora resulta que le tienen que pedir permiso el legislativo al judicial para poder discutir una reforma. Dime qué opinas tú. Hasta luego.